Informativo Noti Hoy. Debate y expresión con la noticia como debe ser. Como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 7 de la mañana con 17 minutos, amigos y amigas, en este enrarecido escenario que vive el país con todos estos hechos que se gestan. Uno que genera preocupación son los registrados en los últimos días a propósito del allanamiento que efectuó Fiscalía a varias unidades militares a propósito de una investigación que realiza sobre, se habla de tráfico de armas, de tráfico de municiones para proveer de estos materiales a grupos irregulares. El ministro Osvaldo Jarrín la semana pasada, ya vamos a hablar, entregó un código a la Asamblea Nacional, pero él habló de la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas, decía él, entendiéndose como una medida para eliminar a los elementos indeseables para el cumplimiento de la misión de defensa y seguridad. No es el único episodio, hay muchos otros. Hablamos, por ejemplo, de las toneladas de cocaína encontradas en la base de Manta. Hablamos del involucramiento de personal de Fuerzas Armadas en servicio activo en episodios relacionados como el narcotráfico. El propio ex asesor del presidente de la República. Vean ustedes cómo todo esto habla de una afectación a la institucionalidad del país. Cuánto ha permeado, no sé si el crimen organizado en el país. Vamos a analizarlo con tres expertos en esta materia, cómo depurar las Fuerzas Armadas. Está con nosotros el coronel Patricio Haro, es analista militar, el general José Luis Castillo, otro experto en temas militares, y el general y asambleísta René Yandún. Él es parte del movimiento de integración democrática. No sé cuánto puede aportar al fortalecimiento, o más bien diría yo al rescate de la institucionalidad, el Código Orgánico de Seguridad del Estado. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Coronel Haro, vamos con una primera apreciación. ¿Qué está pasando en los cuarteles? ¿Qué pasa con Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con una institución a la cual los ecuatorianos han tenido mucho reconocimiento y se han sentido apoyados? ¿Qué pasa? Bienvenido, buen día. Gracias, licenciada, buenos días. Un saludo cordial, señor asambleísta René Yandún, digno soldado y político de la institución, a José Luis Castillo. Un gusto compartir este panel. Empezaré diciendo que las Fuerzas Armadas es la mejor muestra de la etnografía nacional. La sociedad ecuatoriana está constituida, de acuerdo a los resultados del último censo, por el 71.9 de mestizos, el 7.4 de montubios, el 7.2 de afroecuatorianos, el 7% de indígenas y el 4% de otros. Pero las Fuerzas Armadas tienen esa misma constitución, o sea, son el fiel reflejo de la sociedad. Si las Fuerzas Armadas tuvieron una infiltración de esta naturaleza, quiere decir que la sociedad ecuatoriana está infiltrada también por un gran azote que flagela constantemente al país, y es el narcotráfico y la corrupción. El dinero fácil se ha convertido en uno de los elementos más apetitosos de la sociedad ecuatoriana. Entonces, si se le presenta a alguien una cantidad de X de dinero por un trámite ilegal, por una acción ilegal, por una venta ilegal, simplemente lo aceptan. ¿Esto qué quiere decir y a dónde quiero llegar yo? No solamente es una situación de Fuerzas Armadas, es una situación del Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano está en el peligro muy fuerte de llegar, o está dando pasos agigantados para llegar a lo que se conoce como un Estado fallido. El Fondo para la Paz establece una escala de los estados fallidos y el Ecuador se encuentra nada menos
que en una categoría de elevado peligro según esta escala establecida por este Fondo para la Paz de las Naciones Unidas. ¿Qué significa? Entonces es muy peligroso lo que está sucediendo en el Ecuador. Bien. ¿Qué significa el Estado fallido? Ya lo vamos a analizar más adelante. General Castillo, ha dicho el coronel Haro con mucha razón que todo esto es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Pero estamos hablando de Fuerzas Armadas. Un poco la reflexión es, si es que esto ocurre al interior de los cuarteles, caramba, ¿quién protege al país? Pues, general, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días Carmen, un saludo a su audiencia, buenos días a mi general Yandún, a mi coronel Patricio Haro, un gusto compartir este panel con ustedes. Bien, hemos visto una desinstitucionalización de nuestra estructura del Estado en todo nivel. Ahora vemos que también la institución militar ha sido penetrada, no como institución, sino en ciertos individuos que han sido seguramente coimados y han sido reclutados por los carteles de la droga. Pero, Sí. pero ¿por qué penetra? O sea, ¿qué errores? ¿Qué pasó ahí? Exactamente a eso vamos. Bueno, esto no es nuevo en las sociedades. Vemos muchos países en los cuales desde el más alto nivel los carteles de la droga han logrado penetrar en esas instituciones en base a la coima, al dinero, a la intimidación, a diferentes maneras lo han hecho. ¿Por qué no íbamos a estar exentos del Ecuador? Qué pena decirlo. ¿Y por qué no las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la vulnerabilidad? Analicemos. Y para eso me voy a basar en los niveles de la conducción que tiene la institución militar. Brevemente, la institución militar tiene el nivel de conducción político, donde está el señor presidente, el ministro de la Defensa, el nivel de conducción estratégico, el nivel de conducción operativo y táctico. En el nivel táctico, el más bajo, nuestros soldados están cumpliendo su deber. Están en la frontera patrullando, hay soldados caídos, heridos, etcétera, están cumpliendo su nivel. El nivel operativo, aquel que hace los planes, también se está cumpliendo, se hacen los planes están en vigencia, se están actuando. Está el nivel estratégico, que es el que quiero un poquito analizar, y está el nivel político de la conducción. En el nivel político, el señor ministro de Defensa y el presidente están apoyando a la institución militar. No podemos decir que hay un error en la conducción política. El presidente ha dicho que va a apoyar a la institución, se están dando los recursos a pesar de la poca Pero cantidad ahora, que estamos. ¿y antes hubo el mismo respaldo No, o pues, no? Lo que vivimos no es hubo. consecuencia Por de supuesto, las se está tratando, desadministraciones del se pasado. está tratando de reorganizar la conducción política de la institución, porque lo anterior era un error en la conducción política, ahora se lo está tratando de solucionar. El ministro de la Defensa debemos en realidad darle el crédito respectivo, porque las leyes que a él le corresponde lo está haciendo. La ley orgánica de la seguridad del Estado, la ley de inteligencia, se va a presentar, ha dicho el ministro, una nueva ley de personal para evitar justamente la permisividad en los actos de esta naturaleza, una reorganización del reglamento de disciplina y régimen interno. Pero ¿qué pasa en el nivel estratégico? ¿Sí? Es lo que estamos pensando. Las amenazas a la institución las tiene que visualizar el nivel estratégico, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Porque si en otros países ya penetraron a la institución, esas amenazas deberían haber sido percibidas en ese nivel. No le corresponde al capitán, no le corresponde al mayor, ni al teniente coronel, ni al coronel. Le corresponde al general visualizar que la institución podía tener estas vulnerabilidades y blindarla a la institución para evitar eso. Entonces yo veo que hay una grave falla en el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese es el nivel que no ha visualizado las amenazas, no se tomó las medidas preventivas para evitar que la institución tenga estas vulnerabilidades, y estos son los resultados. No sé, general Yandún, si se dejó hacer. Ahora se levantan voces que sugieren al presidente de la República y piden al señor el presidente de la República que exista un cambio en la cúpula de Fuerzas Armadas, en ese comando conjunto de Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las lecturas que usted tiene con esta doble visión, como asambleísta, triple visión, ciudadano
y militar, general Yandún. Muchas gracias, Carmita, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación, y no se diga con los compañeros Patricio, Luis, estar discutiendo algo que repercute directamente en la estabilidad de la sociedad, en la seguridad ecuatoriana y también dentro de la soberanía. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si no, retrospectivamente miramos qué ha sucedido, vamos al génesis, vamos al origen. ¿De dónde nacen todos estos males para la sociedad ecuatoriana? La década del señor Correa. Miremos lo que pasó en Angostura, miremos qué es lo que pasó cuando estuvo de candidato el presidente de la República. No recibió todo el apoyo del narcotráfico, hablemos así, de las FARC. Monojojo, y ahí hay videos y todo eso, ¿no? Todo eso repercutió en algo muy grande, en la inseguridad fronteriza y en la inseguridad y que se fue infiltrando poco a poco hacia el interior del país. Por tanto, si hoy estamos hablando de captura de 10, 15, 20 toneladas, estamos hablando de un total de más de 200 toneladas a nivel nacional. Estamos hablando de una tabla de consumo. Estamos hablando de todo lo que es el narcotráfico aéreo, terrestre y fundamentalmente el naval. Entonces, ¿está involucrada la sociedad? Sí. ¿Y quiénes están más involucrados? Las dos instituciones más sensibles, Fuerzas Armadas y la policía. Y por eso es que dentro de lo que sucedió en estos allanamientos, yo había recogido en el periódico del Comercio 18, cuando habla y nos dice, un hombre de Simisterra declaró que las armas del grupo disidente de las FARC se compran a la policía del Ecuador, quienes son los intermediarios de comprar el armamento en el paso del Perú y se las entregan en la vereda del Puerto Rico Ilpán. Entonces, estamos cercados. No es únicamente por Colombia, es también por el Perú, donde nos vienen todos los males. Y si el gobierno, como estamos hablando de niveles de seguridad, ahora se ha creado ya un nivel político estratégico. ¿Por qué le denominan político estratégico? Las decisiones públicas son las que toma el presidente de la República para lo que se refiere a seguridad. Por tanto, si es que nosotros estamos hablando de ese nivel, será el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el presidente de la República los que deciden cuál es la actitud y cuáles las acciones a tomar para poder defender la soberanía, defender el territorio y defender la seguridad ciudadana. Y desgraciadamente, hasta fueron allanadas las instituciones militares. ¿Por qué? Porque no hubo una coordinación, como bien dice Luis, en el comando conjunto. El señor general Merizalde está ya demasiado tiempo. Él es hermano de un ex ministro que está fugitivo. Y yo creo que por allí hay rezagos, diría yo, del correísmo. Y por ello es lo que no ¿La cúpula se contaminó en el pasado? No ¿Respondieron políticamente en lugar de hacerlo institucional y técnicamente? No respondieron a la altura como correspondían. ¿Y por qué? Y es verificable y comprobable que el señor general Merizalde, como jefe del comando conjunto, no actuó como manda los reglamentos y las normas internas. En el comando conjunto, ¿quién la conforma? El jefe del comando conjunto, el jefe de Estado Mayor, el jefe operativo y los 3 comandantes de fuerza. Y da la casualidad que en las 3 fuerzas se mantienen los graves problemas. Razón por la que yo veo que ni el nivel público estratégico, ni el nivel estratégico y el comando conjunto es el que tiene que asumir toda esta responsabilidad. General Aro, el capitán Edwin Ortega ha hecho una comunicación pública haciendo una serie de sugerencias. Quiero contrastarlas con usted a ver qué me dice. Él sugiere que hay que llamar a todos los generales y almirantes de la década correísta y que pidan perdón,
que se reincorpore con honores a 3 capitanes, a Ortega, Peña Herrera y Encalada, que fueron perseguidos por el régimen de Correa. Que todos los miembros involucrados en actos al margen de la ley, en ceremonia castrense, pues se les quite las charreteras, entre otros elementos. ¿Hay que hacer este tipo de gestos para la ciudad, para la población o no? Yo quisiera empezar aclarando una situación que se topó en esta mesa, y es que ninguno de los ministerios son los responsables de emitir leyes. ¿Quién tiene la obligación de emitir leyes? Es el Parlamento y la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no es que el ministro de Defensa está haciendo no, tiene la Asamblea que hacer. Y ahí caemos en lo que yo he venido reclamando ya por muchos tiempos. Y en mi último libro yo considero la necesidad imperiosa del control político sobre las Fuerzas Armadas. Y ese control político debe darse a través de una comisión permanente al interior de la legislatura. Atendiendo la inquietud de Andrés, desde luego que no se puede pedir que los generales de la época correísta deben pedir perdón. ¿A quién? ¿Por qué deben pedir perdón? Los generales les tocó conducir una situación muy difícil para la institución. A esos generales de la época correísta, comandantes generales, simplemente se encontraron frente a enemigos de la institución armada que quisieron desestabilizarla y posiblemente eliminarla. Si bien es cierto... Pero dejaron hacer. Dejaron hacer, pero ¿qué? Y esa es precisamente la responsabilidad democrática de las Fuerzas Armadas, el control y la atención hacia las disposiciones políticas, siempre y cuando esas disposiciones no se vayan más allá de las leyes y reglamentos. Entonces, nuevamente volvemos al tema de esa comisión indispensable en la legislatura. El capitán Ortega le tengo mucho respeto por su actitud que asumió frente al Correato, pero el capitán Ortega hizo política y empezó a hacer política en uniforme. Por lo tanto, quien hizo política ya no debe ser reincorporado a las Fuerzas Armadas. Yo le tengo una gran consideración al capitán Ortega por su actitud valiente, luchadora, que enfrentó no solamente al mando naval, que estuvo en un momento muy ligado al Ejecutivo, sino que enfrentó al propio presidente de la República. Entonces, disciplinariamente luego, pero repito, el capitán Ortega ya hizo política. Entonces, lamentablemente considero que él no debe ser reincorporado a la fuerza. Ahora, general Castillo, ¿cómo manejar el tema? Claro, el jefe de la República es el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, dispone, hace política, pero no tiene la potestad Fuerzas Armadas de opinar, porque realmente en la época correísta uno extrañaba que no hubiese algún pronunciamiento un poco más frontal a propósito de la remoción de tanta gente prestigiosa que había hecho carrera para buscar encontrar al elemento que pudiese seguir la línea correísta. Entonces uno dice, ¿por qué Fuerzas Armadas no toma el sartén por el mango y no dijo nada? Bueno, esto va de la mano también de la pregunta anterior, y solo para corroborar lo que dijo mi coronel Aro. Los generales y almirantes no tienen que pedir disculpas al pueblo ecuatoriano, con todo el respeto que se merecen. En su momento ya juramos la bandera antes de salir de nuestras escuelas militares, y recordemos que, para el conocimiento del capitán Ortega, que más de 40 generales y almirantes fueron destituidos por Correa. Se iban de 3, de 6, por no bajar la cabeza y acatar las disposiciones que daba Patiño o que daba Correa. Okay. Distinguidos generales y almirantes se fueron. Almirante Zarzosa, el general Vivero al frente del ISPA, que Patiño le quería hacer firmar un documento ilegal. Entonces ellos cumplieron con su misión, no se allanaron. Habrá por ahí uno o dos que bajaron la cabeza, pues esos tendrán que ser juzgados por la institución y por la historia, y los tenemos plenamente identificados. Pero en un momento de crisis como la que vivió nuestra institución con el Correato, ¿qué le corresponde a las Fuerzas Armadas? Le corresponde seguir los canales legales que le permite la Constitución y la ley. Si están atropellando a la institución, no solamente era el tema de salir a reclamar al presidente de la República o presentarle la inconformidad. Existen otras instituciones, está la vía jurídica, está la misma Asamblea Nacional para presentar los documentos que sean necesarios.
Es decir, si se está atentando contra la seguridad del Estado, nuestros asambleístas también tenían que darse cuenta que se estaba minando, al minar a la institución militar se estaba atentando contra la seguridad y la defensa nacional y por ende de los ciudadanos. Entonces había varios caminos. Tampoco se puede decir que las Fuerzas Armadas tengan que hacer política o realizar medidas de coacción, eso no se puede, pero sí había los caminos para presentar los argumentos para que no se siga atentando contra la seguridad del Estado y contra la institución. Ahora, general Yandún, hay tantos frentes en este tema que me pregunto cómo establecer prioridades. El ministro Jarrín ha establecido, por ejemplo, compra de armamento, equipamiento, en fin, pero ¿qué más o qué otros frentes habría que atacar, digamos, entre comillas, en este momento? Bueno, la verdad es de que estamos hablando nosotros de un objetivo del gobierno anterior que lo estuvo ya a punto de cumplir. ¿Cuál fue? El debilitamiento institucional de Fuerzas Armadas. Okay. Y cuando estamos hablando de un debilitamiento, estamos hablando del resquebrajamiento, primero de la moral de las personas que la conforman la institución. Estamos hablando de todo lo que es el sistema estructural, es decir, la subordinación, la jerarquización. Estamos hablando de todo lo que es el campo de operacionalidad, que prácticamente lo destruyó Correa, porque dentro del presupuesto nacional cada año tenía que hacer las asignaciones para la renovación de armamento. ¿Por qué esto muchas veces no comprende la sociedad? Porque las armas tienen un tiempo de vida, claro. Son 10 años. Y si es que no se va renovando continuamente esas armas, hablemos de misiles, hablemos de cargas explosivas, estamos hablando de muchas cosas. Simplemente esto hay que ir enterrando y destruyendo. Pero si no se renova, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un debilitamiento operacional. Y finalmente, el institucional. Si es que no hay una cohesión absolutamente fuerte en los mandos, si es que el comando conjunto, que es el organismo líder, no está funcionando como he visto que no funcionaba con el general Narváez, que no funcionaba con el almirante Zambrano, que no funcionaba con el propio comandante, hoy jefe del comando conjunto, nunca se reunían y ya estaban disgustados entre ellos. ¿Quién hizo todo este trabajo de división de los mandos? El propio presidente o expresidente de la República. Por eso es lo que ahora, bajo su pregunta, Andrés, lo primero que hay que es volver a una reconstitucionalidad de Fuerzas Armadas. Hay que volver al fortalecimiento moral. Y lo que es más, tenemos que llegar a la revisión de la normativa jurídica de Fuerzas Armadas. Justamente, ¿qué se requiere? Yo cambio el orden y empiezo con el general Yandún. ¿Cuáles son esos cambios urgentes que se requiere, asambleísta? Le pregunto al asambleísta. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en este momento la disciplina de todas las Fuerzas Armadas esté regida única y exclusivamente por un reglamento sustitutivo? Cuando la Constitución, en el artículo 160, indica claramente de que tiene que haber una ley de disciplina militar, y eso no existe. En segundo lugar, veamos qué es lo que está sucediendo con la ley de personal de Fuerzas Armadas. Una ley caduca que viene desde 1990 y que no la han podido actualizar, no porque no se ha querido. Se ha presentado algunos proyectos, simplemente no han dado paso por parte del gobierno y en el CAL para que se actualice esta ley. Por ejemplo, la ley de control marítimo, en donde está abandonado. No hay la ley de derribamiento de aeronaves, por donde nos llegan, son 300 aeropuertos pequeños en donde están aterrizando avionetas de todo orden, y desgraciadamente eso está minando y destruyendo a la institucionalidad. Entonces, y así sucesivamente,
Hoy, más bien, el día jueves fue presentado el Código de Seguridad del Estado. Forman 4 libros. El primer libro, que se refiere a la defensa nacional, que es una colección de todo lo que es defensa nacional y lo que es la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Lo he estado comenzando a revisar y veo que hay algunos cambios que sí son buenos, pero todavía falta esa revisión. El segundo libro se refiere exclusivamente a la tarea que debe cumplir de una forma, dice, descentralizada y desconcentrada de la Policía Nacional. Yo no estoy de acuerdo, porque tiene que haber una coordinación entre los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y no quieren aceptar el tema de la complementariedad. Entonces tendrán que irse solos. Luego, inteligencia. El tercer libro es inteligencia. Y en inteligencia... Eso es prevención, es clave. Y está exactamente el texto como estuvo anteriormente. Y finalmente, riesgos, que es lo novedoso que se incluye, que obedece también a una nueva ley. Si es que no se hace una revisión de estas leyes, que sean coordinadas, que trabajen transversalmente y que haya una cabeza que dirija, simplemente a lo mejor esto va a ser un fracaso. Bien, General Castillo, ¿cómo iniciar ese proceso de depuración del que hablaba el ministro? ¿Qué debe hacerse al interior de Fuerzas Armadas? Sí, bueno, mi general acaba de referirse al aspecto legal importantísimo. Él lo ha explicado de una manera excelente y entiendo que desde su función en la Asamblea lo va a apoyar. No, todas estas leyes que van a permitir que con eso se pueda impedir que exista la impunidad y la facilidad para que se cometan este tipo de errores al interior de la institución. Dentro de la institución mismo es lo que yo hablaba al inicio, las acciones que debe tomar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como el más alto nivel de planificación estratégica de la institución, que no lo han hecho. Es decir, reforzar las medidas de inteligencia, contrainteligencia y seguridad, por tomar lo primero. ¿A qué nos referimos? La inteligencia es la que permite, fuera de la institución, visualizar las amenazas que se pueden cernir sobre la institución, en este caso el crimen organizado, el narcotráfico, los carteles de la droga, la guerrilla, esas son las amenazas, ¿verdad? Luego, las medidas de contrainteligencia son muy importantes, es decir, hacer vigilancia al interior de la institución, a sus miembros, a sus comunicaciones, al reforzamiento y el blindaje que debe haber a las áreas sensibles de la institución. Ahora existen todos los protocolos para evitar que la gente que maneja información sensible, como este analista, este servidor público que alteraba los estados, hay protocolos para evitar que eso suceda. Tienen las empresas para manejar archivos sensibles, ¿cómo no lo podía tener la institución? Esas son medidas de contrainteligencia y de seguridad que viene de la mano a esto, que también es reforzar todo para impedir que exista la penetración a su institución, a sus comunicaciones, etcétera, a sus archivos. Y también hay algo importante que sí deberíamos analizar. Otros cuerpos armados, tanto policiales como militares, tienen la Oficina de Asuntos Internos dentro de la institución, que le permite visualizar esto desde afuera. Es un órgano que no tiene dependencia y que permite que se vaya determinando si es que alguno de sus miembros está cometiendo o se está involucrando en delitos. ¿Por qué no pensar en crear una oficina de asuntos internos, tanto en la policía como en las instituciones armadas, que desde otra óptica, fuera de la institución, esté vigilando desde que el comandante hasta el último soldado esté cumpliendo con su misión o se está a lo mejor contaminando con algún tipo de estos delitos? Coronel Haro, en términos de optimización o de control de gastos, me pregunto también cómo manejarlo. Sabemos que el presupuesto de Fuerzas Armadas es muy alto y también en términos numéricos de personal también es importante. Ese elemento siempre está ahí sobre la marcha de temas a considerar. ¿Se debe restringir la compra de armamento o también no incorporar mayor número de personas dentro de Fuerzas Armadas o mantener lo que está? ¿Cuál es la línea ideal? Bueno, la línea ideal es tener el armamento suficiente, el equipo suficiente y los hombres suficientes para enfrentar la amenaza que tiene un país. Entonces, hoy nosotros tenemos una amenaza que no es la amenaza tradicional. Creo que
la presencia de la guerra convencional interestatal está casi aislada del concepto en Sudamérica, especialmente. Estamos por celebrar los 20 años de la firma del acuerdo de paz con el Perú. Participé en un evento binacional en donde sí se determina claramente que no hay esa amenaza, y uno de los acuerdos de esa firma de la paz es precisamente transparentar los gastos militares. Pero los gastos deben estar, y atendiendo a su inquietud, deben estar relacionados directamente con la amenaza. Entonces, esos gastos deben ser analizados, deben ser apreciados, y además se tiene un plan permanente de inversiones en armamento, en equipo, en munición, y también en inteligencia. Entonces, deben estar directamente vinculados y relacionados con la amenaza que se cierre no sobre la institución, sino sobre el país entero. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. Hay mucho solamente un sí, minutito, general, Carmita, si usted me permite, muy porque realmente como militar me siento adolorido por los allanamientos que ordenó el juez y la señora ministra del Interior. Y dentro del diario El Universo hay una aclaración que dice: Romo aclaró que los allanamientos y la intervención judicial se ha realizado con todos los permisos. Eso quiere decir que para hacer los allanamientos al comando del Ejército y al Ministerio de la Defensa, hubo el acuerdo entre la ministra del Interior, el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, los miembros de cada una de las ramas, y lo que sí, me avergüenza que una unidad de inteligencia de la policía que determina los crímenes invada las instalaciones del Ministerio de Defensa, cuando realmente esto no era justo. Esto es un golpe demasiadamente duro para las Fuerzas Armadas que no puede ser permitido. Señora ministra del Interior, usted ha menoscabado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y está terminando con lo que era la organización, la estructura y el buen nombre de Fuerzas Armadas. Bueno, y allí eso nos llevaría otro panel, porque también estos elementos, pues lo que hicieron es cometer delitos comunes. Así es. Y se debe intervenir, pues. Incluso los propios miembros de las Fuerzas Armadas han manifestado que fue una acción conjunta, que ellos proveyeron de información para todo este seguimiento. Sea donde sea, dice nuestro pueblo, general Yandún, si tienen que ingresar a los cuarteles para allanar y sacar a los pisos, pues habrá que hacer. Sin embargo, formas, Carmita, ¿no? hubo intervención y policías suficientes para intervenir en las unidades militares, pero no para proteger la salida o impedir la salida del gángster Alvarado del país. Eso es otra cosa, ¿no? También. Muchas gracias, Gracias a general usted, Yandún, Carmen. general Castillo y coronel Aro por habernos acompañado. 7:48, un paréntesis, ya venimos.